Nos hemos quedado entonces, según me ha recordado Elena, porque yo no me acordaba, nos hemos quedado en lo que sería la página 58, 59. Yo no he traído siquiera mis notas. Muy bien, página 59. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 12, y vamos a orar, vamos a empezar las cosas como hay que empezarlas. Isaac, ¿quieres orar tú? Sí. Señor, gracias por esta nueva oportunidad de poder estar aquí, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, primeramente que des sabiduría a Israel, Señor. No son temas fáciles de tratar, Señor, y te pedimos que pongas, Señor, en su boca las explicaciones más fáciles posibles, Señor, para poder entender. Y que nosotros, Señor, estemos dispuestos a escuchar, Señor, y aunque sea profecía, Señor, pero siempre aprendemos algo, Señor, que nos pueda ser útiles para nuestra vida, Señor, y dejamos esto en medio, Señor, en tus manos, y en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, si hay en algún momento, cuando yo esté hablando, si hay alguna pregunta, levanta la mano. Si hay algo que no tienes claro, levanta la mano y interrúmpeme y pregúntame antes de que se te olvide o se me olvide a mí. Así que nos hemos quedado en la séptima trompeta, ¿puede ser? No, en la mujer y el dragón. La mujer y el dragón. Muy bien, eso es capítulo 12. Vamos a empezar. Aparece en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. Estoy leyendo el Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 y 2. También aparece otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Leemos ahí en las notas, aparece en el cielo una gran señal. Esta señal tiene su dificultad, pues hay que entender que es una descripción de la obra de Satanás contra los judíos en el pasado y en el futuro. Fijaos que aunque vamos a interpretar normalmente el libro de Apocalipsis desde el punto de vista futurista como algo cronológico, aquí vamos a encontrar una escena separada en la cual comenzamos con esta mujer y este dragón. La mujer la vamos a entender como el pueblo judío, la mujer encinta, ¿a quién está esperando? Al Mesías. Leemos ahí en el versículo 5, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fijaos qué curioso que si esta es la escena en la que Cristo viene al mundo, dentro de esta escena está algo tan importante como la muerte de Cristo en la cruz, y ni la menciona. Que nosotros esperaríamos que eso tan central y tan importante en la historia del pueblo judío y de la redención se mencionara, pero lo que encontramos es que está describiéndonos la escena y no le está importando ahora hablar en nada de la redención, sino de la persecución. El tema de este capítulo 12 es la persecución a lo largo de la historia, del malo al bueno. Por eso es que ni menciona ese hijo varón, entendemos que es Cristo, pero no menciona su venida para redimirnos, para morir por nosotros, todo eso ni lo menciona. Una mujer descrita, estoy leyendo ahora los apuntes, una mujer descrita de una forma gloriosa. MacArthur dice que el hecho que esté vestida del sol alude a la gloria, dignidad y posición exaltada de Israel. La imagen de la luna bajo sus pies es una posible descripción de la relación de pacto que Dios mantuvo con Israel, ya que las nuevas lunas se asociaban con la adoración, y había ciertas adoraciones que eran depende cómo estuviera la luna, si estuviera creciente, si estuviera en menguante, todo esto. Acordaos de que los idealistas iban a decir que esta mujer
representa al pueblo judío y también representa al pueblo gentil. Nosotros, o el punto de vista futurista, va a decir que esto solamente representa al pueblo judío. ¿De acuerdo? El dragón, evidentemente, es Satanás y aparece como tal, como Satanás o como el gran dragón, aparece hasta 13 veces a lo largo del libro. Su representación con 7 cabezas, 10 cuernos y diademas en sus cabezas son su poder y los reinos que controló y controlará. Tenemos ahí en Daniel 7, 18 a 27 una enumeración de 10 reinos que son una figura de los 10 reinos que luego en el futuro encumbrarán al anticristo. Y de esto hablaremos un poquito más después. Pero seguimos leyendo. Los 10 cuernos son 10 reinos que controlará en el futuro. Es el enemigo ancestral de Dios y sus hijos. Satanás se rebeló contra Dios y con él una gran parte de los ángeles, y desde entonces su papel es hacer la guerra contra los hijos de Dios y contra el niño nacido. Como no puede dañar al niño nacido, hace la guerra contra la descendencia de la mujer para... hace la guerra, como hay una repetición, pero hace la guerra contra la descendencia de la mujer. La mujer da luz al niño, ésta sube al cielo. El versículo 6 salta del pasado hasta el futuro. ¿De acuerdo? Vamos a tener entre el 5 y el 6 2000 años de separación. Y esto es uno de los puntos un poco débiles del futurista. Que para que esto lo entendamos totalmente literal y que lo podamos encajar en la idea que nosotros tenemos de los tiempos, tenemos que meter 2000 años entre el 5 y el 6. La mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Vamos a entender, dice ahí las notas: en el desierto el Señor dará protección a los judíos. Esa mujer representa a los judíos. En el desierto el Señor dará protección a los judíos que hayan entendido que la bestia se sienta en el trono, o que la bestia que se sienta en el trono es perversa. ¿Qué está ocurriendo aquí? En el versículo 6 vamos a la mitad de los 7 años de tribulación. ¿Cuándo en la tribulación empiezan los judíos a darse cuenta que la figura a la cual han elevado y la han hecho principal entre ellos realmente no es el Mesías? Seguramente ese líder mundial, que es el anticristo, todas las naciones le darán el poder a él. Lo vamos a ver un poquito más en el capítulo 13, nos va a dar un poquito más de detalles, pero le van a encumbrar como un líder durante los 3 primeros años y medio, y a la mitad él se va a sentar en el trono de Jerusalén, en el templo, y va a decir: judíos, esto de que Dios es Dios, no, yo soy Dios. Puede ser que los judíos hayan ayudado a este hombre a darle poder porque pensaban que era su Mesías, o porque pensarán que es su Mesías. Pues es probable que toda la nación judía crea que este gran líder es el Mesías, y por eso le faciliten llegar hasta poder. Esos 10 cuernos, los cuernos están relacionados con poder. Pensamos que son 10 reinos que darán poder a este Mesías. En Daniel tenemos esa imagen de una bestia que se levanta con 10 cuernos y luego un cuerno pequeño, y ese cuerno es el anticristo. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que en la mitad de los 3 años y medio el pueblo judío se da cuenta de que no es el Mesías. Entonces Satanás ataca, persigue al pueblo judío, y ahí pensamos que habrá un gran despertar judío, y la mayoría de la nación judía rechazará a este líder y se volverá hacia Dios. Fijaos,
Vamos a leer los versículos. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta es una de los pocos lugares donde se nos dice que Satanás está en el cielo acusándonos delante del Padre. ¿Pensáis en alguna otra escena donde Satanás vaya a la presencia de Dios y le diga, oye, ¿has visto a ese hombre? Claro, Job. Entonces, no es una locura que esto pase. La Biblia sí llama al diablo, lo llama el acusador de los hermanos, dice Pablo. Entonces, por fin, Satanás es arrojado y claro, a nosotros nos extraña mucho que Satanás tenga acceso libre a la presencia de Dios. Pero esto es lo que parece que da a entender el texto. Y ellos le han vencido, esto es versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuándo ocurre esto? En la mitad del tiempo de la tribulación. A los 3 años y medio baja Satanás. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? Pues los judíos. Esto es lo que decía, que a los 3 años y medio Satanás descenderá, se manifestará que él, la bestia, la primera bestia que es el anticristo y la segunda bestia que es el falso profeta, no son la esperanza de la humanidad y no son los enviados de Dios. Entonces los judíos se dan cuenta y él empieza a perseguirlos. Por eso dice que persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer, vuelvo a decir, es el pueblo judío. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que da a entender esos 3 años y medio. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Tenemos varias interpretaciones de esto. Los que quieren ser más literales dirán que el Satanás, habiéndose estos refugiado en el desierto, Satanás mandará de alguna forma una avalancha de agua contra los que se están escondiendo en el desierto. Esto es lo que ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Los literalistas van a decir que Satanás manda una especie de avalancha de agua y Dios milagrosamente crea un terremoto que hace un agujero por el cual se va todo el agua. Los otros van a entender esto como... A veces se usa las muchas aguas como un símbolo de mucha gente. Entonces puede ser que Satanás envíe mucha gente al desierto donde se han escondido los judíos y a través de un terremoto Dios haga un milagro para salvarlos. Dice, leo las notas, dice: la batalla celestial tiene su continuación en la tierra, donde Satanás persigue a la mujer siendo los judíos. Estos se refugian en el desierto, Edom, Moab y Amón, donde Satanás ataca a través de inundaciones para hacer salir a la mujer, los judíos, pero la tierra ayuda a la mujer quizá con un terremoto que trague las aguas, o según la otra interpretación, que serían muchas personas, que de forma milagrosa Dios también libra a los judíos. Satanás, lleno de ira, se vuelve contra el resto de los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo. Ahora, ¿quiénes son ese resto?
Si Satanás centra su ataque en los judíos, el resto de los que guardan los mandamientos de Dios, ¿quiénes serían? Los que en aquel momento creyeran en el Evangelio, los que fueran salvos. Entonces, Satanás, viendo que no puede tocar a estos judíos, se vuelve lleno de ira contra el resto de los hijos de Dios. ¿Preguntas? Complicado, ¿verdad? Capítulo 13. Aquí ya tenemos las notas. Capítulo 13. Voy a empezar. ¿Han sobrado? Sí, sí. Perdón, tengo yo aquí. Gracias, no hace falta. Capítulo 13 lo vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a tener 3 personajes principales y vamos a dividir los versículos del 1. No sé por qué no lo tengo yo aquí. Sí, del 1 al 4, el capítulo 13 está hablando del dragón. El dragón, vamos a volver a decir que es Satanás. Del 1 al 4 está hablando del dragón. Del 5... Yo tengo ahí del 5 al 10, pero realmente es del 5 al 8. Está hablando de la primera bestia. Voy a decir desde ya que la primera bestia la vamos a llamar el anticristo. ¿De acuerdo? La segunda bestia son versículos del 11 al 18. Y en esos versículos va a hablar de la obra de cada uno de estos 3 personajes. El dragón es el mismo del capítulo anterior y aparece en el versículo primero recibiendo al anticristo. Fijaos que dice el 13, versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, exactamente igual que el dragón, pero es la primera bestia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. No es exactamente igual el tema de las cabezas, diademas, pero es muy parecido. El capítulo 13 es continuación del 12, y en el griego no es exactamente como lo tenemos nosotros traducido. En nuestra versión parece que, o da a entender que Juan se para sobre la arena del mar. Pero una traducción posible, y quizá más acertada, dicen los teólogos, es que el que se para sobre la arena del mar y ve cómo viene la bestia es el dragón. Porque el capítulo 13, versículo 1, empieza con una palabra que en griego es kai, y nosotros decimos... es la palabra I. Entonces, si está hablando que el dragón se ha llenado de ira y se vuelve contra la mujer, después dice: y estando sobre la arena del mar, sería la traducción posible. Y estando sobre la arena del mar, este dragón recibe a la primera bestia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dicen las notas, ahí hablo sobre la traducción. El dragón, que es Satanás, da su poder, su trono y su autoridad al anticristo. ¿Por qué no reina él mismo? Bueno, pues por alguna razón quiere dar al anticristo este dominio. ¿Por afán de ser como Dios? No creo. Por afán de imitarle, sí. Porque si os dais cuenta, Dios hace lo mismo con el Hijo. Dios, pudiendo dar un golpe sobre la mesa y decir: aquí la autoridad es mía, aquí el trono es mío, y ni el Hijo ni el Espíritu Santo se van a sentar en mi trono. ¿Qué es lo que hace el Padre? Le dice al Hijo: siéntate aquí a mi diestra, en mi trono, hasta que ponga a todos por autoridad debajo de ti. Satanás hace con el anticristo, con la primera bestia, lo mismo que Dios hace con su Hijo. Y es este afán que tiene Satanás de imitar. Quizá el anticristo y el falso profeta, que el falso profeta es la segunda de las bestias que vamos a ver, son instrumentos en la mano de Satanás. Querer
Dios querer dar honra al Hijo sí está en su naturaleza, porque Dios siempre mira y se preocupa del que es más pequeño. Eso está en la naturaleza de Dios, y es lo que Dios nos enseña a nosotros. Cuida al que es más débil, que el más débil no es para pisarlo, es para levantarlo. Dios cuida muy bien de Cristo y también cuida del Espíritu Santo. Cristo manda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Él dice, os hablará de lo mío. Y ahí hay protección en todos los niveles, el más grande al más pequeño. Satanás ama al anticristo y ama al falso profeta. Yo creo que de ninguna manera. Él no tiene amor. Él no tiene amor. Él seguramente está usando a estas dos figuras, y cuando dejen de serle útiles, hará lo que hace con los hombres cuando dejan de serle útiles. Los desecha, los destruye si puede. Pero Satanás quiere imitar a Dios. Una cosa, pastor, ¿estos falsos profetas y pues anticristo son sus creaciones o son pues gente normal que él ha elegido y que siguen a él? Esa es una buena pregunta. Yo creo que no tiene una respuesta clara. El falso profeta, esta bestia que vemos levantándose, esta primera bestia, que es el anticristo, va a ser una persona respaldada por un imperio. Entonces la bestia representa al imperio poderoso, pero también tiene que ser una persona que físicamente se sienta en el trono de Dios y toma decisiones y ejerce su poder. Vamos a verlo un poquito más adelante, porque es un imperio y a la vez tiene que ser una persona. Muy bien, el dragón, bueno, voy a decir esto del dragón, el anticristo y el profeta, nos suena muy parecido a una trinidad satánica, podríamos decir. Dice, antes de empezar con el dragón, dice: no podemos dejar de ver en esta escena una oscura imitación de la Trinidad. En su afán de imitar la obra de Dios, Satanás forma su propia Trinidad. Y fijaos cómo va a haber también una delegación de poder y una jerarquía. El anticristo, tenemos versículos del 5 al 10, dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fijaos, hablamos de... en las notas, el anticristo ha recibido este nombre por ser el antitipo de Cristo. La forma de manifestarse de la primera bestia nos recuerda las obras de Cristo y su posición. Por eso se le llama tradicionalmente a esta bestia el anticristo. Fijaos ese cuadradito que he puesto en donde pone anticristo. Fijaos ese cuadradito, porque en la siguiente página tengo un cuadradito donde pone Cristo. Y esto es comparación de las obras del anticristo y las obras de Cristo. Fijaos, el anticristo, el dragón, fijaos, le dio su poder, su trono y autoridad. Con Cristo igual, Cristo recibe un trono, autoridad y poder de su Padre. Fijaos, el anticristo aparece como alguien que es resucitado. Dice el versículo 3, vi una de las cabezas del anticristo, como herida de muerte. Y esta como herida de muerte es exactamente la misma palabra que aparece en el capítulo 3, cuando nos habla de la visión celestial, y dice que el Cordero aparece como inmolado. ¿Os acordáis que dice así? Es exactamente la misma palabra en el griego. Entonces, este anticristo viene con una de sus cabezas inmolada, como muerta, pero que ha resucitado. Por eso
el anticristo aparece como alguien que es resucitado. Cristo, evidentemente, aparece como un cordero que es resucitado. Tiene una herida de muerte el anticristo y tiene una herida de muerte Cristo también. Ahora, muy interesante, fijaos que una de las cosas que hace el anticristo, versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le da una boca para hablar cosas y literalmente la palabra grandes cosas es cosas maravillosas. ¿Cuál fue? ¿Cómo empieza Juan describiendo a Cristo? En el libro de Juan. Verbo. En el principio era Él. El verbo. Y lo que está diciendo literalmente es, en el principio era la palabra. Cristo fue el que vino a hablarnos de Dios, el que vino a darnos la revelación de Dios. Por eso Cristo es la palabra de Dios. Fijaos que igual que Cristo tiene la capacidad de hablar las verdades de Dios, este anticristo, copiando a Cristo, una de sus grandes obras es hablar precisamente esas son las obras del anticristo. Fijaos, leo ahí en las notas, página 61, esta bestia que es el anticristo sale del mar. Esto puede entenderse de varias maneras. Podría ser que el anticristo viniera de Occidente, porque si estuviéramos en la arena o en la playa de Israel y surgiera algo del mar, necesariamente debería ser por el lado oeste, donde está Occidente. Esto es una de las formas de entenderlo. Él dice que se levanta del mar, y si él está en una playa en Israel, si se levanta del mar, es el occidente. Vamos a ver cómo la segunda bestia se levanta de la tierra, que sería el oriente. Ahora, algunos dirían, Juan no está en Israel, Juan está en la isla y en Patmos. Las dos cosas tienen su sentido. Si los que dicen Juan está en Patmos, ¿qué significa que se levanta del mar? Hemos dicho antes que el mar significa grandes multitudes, entonces sería alguien que es levantado por las multitudes. Podría ser. Ahí me gusta más la primera interpretación. ¿Qué sigue diciendo? Tratando esto como simbólico, podríamos decir que el anticristo surge de muchas multitudes o apoyado por estas. La razón es que algunas veces en Apocalipsis se entiende que al referirse a mares o aguas está hablando de multitudes. Y podemos ver, por ejemplo, 17:15, Apocalipsis 17:15. ¿Quién lee ahí 17:15? Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está. Pues esas aguas ahí claramente simbolizan las muchedumbres. Entonces, la interpretación también sería correcta. El anticristo tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus 10 cuernos tiene diademas o coronas. Al igual que en Daniel 7, Daniel capítulo 7, esta bestia tiene 10 cuernos. Aquí aparecen como coronados. Estos 10 cuernos, que suelen significar poder, podrían significar una final alianza de 10 países que dan el poder final al anticristo. Y esto puede ser lo que encontremos. Fijaos en Daniel 7. Vamos a mirar el libro de Daniel un poquito hoy. Que por cierto, no sé, sí, lo digo más adelante. Pero en Daniel 7, versículo 8, o final del versículo 7, esa bestia horrible que ve Daniel tiene 10 cuernos, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.
Esta bestia que vemos en Daniel 7 va a ser la misma bestia que aparece en Apocalipsis. Ese cuerno que se levanta, que es como un hombre dice, y que habla cosas maravillosas, eso es el anticristo, la primera bestia. Una persona que es el anticristo. Todo esto yo sé que son cosas complicadas, pero a ver si le arrojamos un poquito de luz. Los futuristas entienden al anticristo no solamente como un líder humano, sino también como un último imperio. Es semejante a un leopardo con pies de oso y boca de león. ¿Estas tres figuras nos suenan? ¿Estos tres animales nos suenan del libro de Daniel? Sí, porque las bestias que ha visto antes Daniel, ¿qué son? Precisamente son león, oso y leopardo. ¿Qué significa que el anticristo viene teniendo este aspecto? Dice que es semejante a un leopardo, tiene pies de oso y boca de león. Cumple todo lo que eran los anteriores reinos, más los 10 cuernos, que hemos dicho que los cuernos significan poder, significan imperios. Viene representando toda la fuerza y todo el poder de estos diferentes imperios. Esta imagen nos hace pensar en las visiones que tuvo Daniel en el capítulo 7, versículos 3 al 7. En Daniel representaban reinos y aquí usaremos la misma idea para decir que el anticristo es líder de un último imperio terrible como todos esos imperios representados juntos. Ese cuerno ese cuerno en la última bestia representa al anticristo. El dragón le dio su poder para actuar. Satanás se sentará en Jerusalén y el anticristo, Satanás sentará en Jerusalén al anticristo y desde ahí gobernará al mundo. Tenemos en 2 Tesalonicenses 2:3 también un pasaje. 2 Tesalonicenses 2:3, un pasaje donde nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de... Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí algunos van a decir: Israel, ¿tú has leído bien? Dice que antes de que venga el día del Señor tiene que venir el anticristo. Esto no es lo que dice el punto de vista dispensacionalista. El punto de vista dispensacionalista, futurista, está diciendo: los creyentes se van. ¿Cómo debemos entender esto? Pues no lo veremos hoy, lo veremos otro día. Pero es una de las preguntas que los dispensacionalistas van a contestar, y además yo creo que la van a contestar bien. Pero, continuamos. El hecho es que este hombre de pecado también lo vamos a identificar como el anticristo. ¿De acuerdo? Mira, hablando del anticristo, vamos a decir ya esto. Si vais a la página 63, tenéis ahí un recuadro donde pone anticristo. Y es interesante, ya que estamos hablando tanto del anticristo, explicar esto. El término anticristo lo usa exclusivamente el apóstol Juan. Es el único que habla sobre o menciona ese nombre. Y solamente lo usa en 4 ocasiones. Tenéis ahí las 4 ocasiones. En Juan 3 veces y en 2 de Juan otra vez. Se usa la palabra refiriéndose a falsos maestros en general. Primera de Juan 2:18 habla del anticristo que está por venir. Y ahí no está hablando de los anticristos en general,
está hablando del anticristo, de una persona que tiene que venir y tiene que venir y cumplir esa profecía. Yo pienso, y esto es Cliver Dairy, yo pienso que el título anticristo tiene que otorgarse a la persona sobresaliente de todos los falsos personajes, más importante, a la sobresaliente y a la más importante de los falsos personajes, y ese naturalmente es la primera bestia. También para mí la primera bestia es el hombre de pecado, en 2 Tesalonicenses 2:3, que es lo que hemos leído ahora mismo. Es el pequeño cuerno en Daniel 7:8, lo hemos mirado también. Es el príncipe que ha de venir en Daniel 9:26. Es el rey que hará su voluntad en Daniel 11:36. Y la bestia en capítulo 11:7, y todas estas citas que están puestas ahí. Entonces el anticristo es tanto un término general para los que tienen falsas doctrinas, para los que vienen engañando, para los que vienen apostatando, tanto un nombre general como un nombre específico que recibirá la persona a la cual el diablo dé poder y el falso profeta, que será la segunda bestia, centre en él la adoración de los hombres. Por eso Ryrie dice, ese personaje tan central debe ser el anticristo con letra mayúscula. Pues ahí a mitad de la página, una de sus cabezas, estamos hablando del anticristo, de la primera bestia, aparece como herida de muerte. Esa palabra es exactamente la misma que encontramos en capítulo 5 cuando se habla del cordero inmolado, y es sfazo, o algo así se pronunciará. De alguna manera los hombres verán que Satanás lo resucita o sobrevive de forma milagrosa ante los ojos de la gente, y eso hace que le sigan. Y esto es una cosa curiosa. ¿Satanás es capaz de dar vida? No. Claro, mi primera respuesta va a ser no. ¿Y cómo entendemos esto? Yo creo que será un engaño de Satanás, porque su naturaleza no es dar vida, su naturaleza sí es engañar. Ahora, ¿puede ser que en algún momento de la historia Satanás haya dado poder a algún objeto para que tomara vida? Pues igual sí, para que le sigan. Fijaos en el libro del Éxodo. Las varas de los hechiceros, esos que se convierten en serpientes. Eso es. Dios manda a Moisés y Moisés dice, Dios me manda a sacar al pueblo de aquí, pues, y le dicen, bueno, haz una señal para que tengas un poco de confianza. Y él hace que la vara se convierta en serpiente. Y los hechiceros consiguen lo mismo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es? No lo sé. Yo voy a quedarme en el lado de que Satanás no puede dar vida. Sí, podrían ser unos espíritus que se convirtieran en... Podrían ser espíritus que se meten en las varas, podría ser esto. No, desde luego es cuestión de estudio. Pero no es, yo creo que Satanás no tiene, por todo el contexto bíblico, Satanás no tiene la capacidad de dar vida. ¿Qué pasará con el anticristo? Pues yo creo que será un engaño. Va a pasar lo mismo con la imagen que van a hacer después del anticristo. El falso profeta hará que construyan los hombres una imagen y dice que hace como que le da vida. Y yo creo que será también un engaño. Si los hombres están viviendo tantos desastres y muriendo por miles, no es difícil pensar que seguirán a alguien que pueda asegurarles la vida, la sanidad, o, si han sido engañados, que habrán sido engañados, también la resurrección. No nos olvidemos que estando en esa mitad de los 7 años de tribulación, detrás han pasado un montón de desastres. Han muerto millones de personas, la tercera parte de las fuentes de agua, la tercera parte del mar, la tercera parte de las estrellas han caído. El mundo es un desastre en este momento. Si entendemos también que en cierto momento es desenrollado el cielo y se puede ver la visión de Dios, de un poquito de la gloria celestial, los hombres totalmente asustados y correrían
a cualquier persona, líder, imperio, compañía, podría ser una mega compañía a nivel mundial, que les garantizara sanidad o que vivieran. Y los hombres ven que Satanás ha podido salvar de una herida de muerte al anticristo, y ellos dicen, yo quiero que este sea nuestro líder, este es el que nos puede proteger de ese Dios malo que está en el cielo castigándonos y matándonos. Entonces que los hombres todos se vayan, la multitud de los hombres se vayan detrás del anticristo, lo veo lógico. Las naciones adorarán a Satanás y a la bestia, quizá pensando que ellos pueden enfrentarse a los desastres que hay en el mundo y al Dios responsable de los desastres. Mirarán al dragón y mirarán al anticristo y dirán, si alguien puede enfrentarse a ese Dios terrible que nos está castigando, van a ser ellos. Entonces dicen esta famosa frase, ¿quién como la bestia y quién podrá pelear contra ella? Diciendo que esta bestia los podrá proteger. O sea que, paradójicamente, es el momento en el que más van a pensar en cosas espirituales. Sí, y yo tengo, creo que lo digo un poquito aquí abajo. Aunque el mundo que nosotros vivimos, la sociedad que nosotros vivimos, cada día es más secular, cada día cree menos, no solamente en Dios, cada día cree menos también en espíritus, cree menos en todo esto, porque se van y se meten en los cines a ver películas sobre espíritus y se lo pasan pipa y se ríen y todo eso. Pero vamos a una sociedad cada vez menos religiosa, más secular, y en estos momentos yo creo que habrá claramente un repunte de religiosidad, porque luego vemos a las multitudes adorando, y después de ver tantos desastres, la bestia será para ellos un dios, y religiosamente irán delante de la bestia y rendirán su honor y su adoración, es lo que creo. Y tiene su sentido. Si como está la escena en ese momento de la tierra tan destruida, han visto milagros, han visto seres que no pueden explicar, han visto un montón de cosas que la ciencia dice esto es inexplicable. Evidentemente hay unas fuerzas superiores, unas fuerzas espirituales que están por encima de nosotros. Pues si aparece alguien que se presenta, al final se presenta como Dios, esta bestia, y exige que se le adore como Dios, pues las multitudes dirán, pues sí, y si te tengo que adorar y reconocerte como Dios para que tú me protejas y me guardes la vida en todos estos desastres, lo voy a hacer también. Entonces creo que ese es más o menos el panorama que habrá en esos días. Todo el mundo de repente será religioso. Las obras del anticristo son, en primer lugar, blasfemar contra Dios. Será un líder religioso que blasfemará el nombre de Dios, posiblemente a través de cultos religiosos, discursos o proclamas contra Dios. Y no debemos menospreciar nunca el poder de la oratoria, el poder de un buen discursante. Sabéis que hasta el día de hoy se estudian los discursos de Hitler porque es reconocido como uno de los grandes discursantes de la historia. Y él llega, y todo esto es histórico, pero él llega en un momento malo para Alemania y él es un artista. Estoy hablando de Hitler. Hitler es un artista representando su papel de héroe. En aquel momento los políticos, y yo creo que en este momento también, había mucha retórica en lo que hablaban, y Hitler dicen que decía frases cortas y totalmente dogmáticas. Tú salías de escuchar a Hitler convencido de que había que acabar con los que no eran la raza aria. Y esto pasó en millones de alemanes engañados por Hitler, y seguramente por su capacidad retórica, su capacidad de liderazgo también, también la filosofía detrás de todo eso, y el libro que escribió, y bueno, sabéis mucho sobre Hitler ya. Pero puede ser que esta bestia, este anticristo, sea un gran orador que
que levante su puño contra el cielo y maldiga a Dios, maldiga, fijaos, en Apocalipsis dice que maldice, versículo 5, dice 6, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Parece que la gente tendrá un concepto de que allá en el cielo hay algo, allá en el cielo hay unas fuerzas que nos están destruyendo. Y esta bestia se levantará, maldecirá a Dios, maldecirá al cielo, maldecirá a los que habitan el cielo, y las gentes irán detrás del discurso de este hombre. Esto es lo que creen los futuristas. Acusará, maldecirá, esto es final de la página 62, acusará, maldecirá y responsabilizará de los males que están cayendo sobre la tierra a Dios. Evidentemente, la bestia está volviendo los corazones de la gente contra Dios, diciendo que Dios es el malo, que Dios es el enemigo, que quiere matarnos, quiere nuestro mal. Entonces, bueno, todo eso lo entendéis. Dice que blasfemará, página 63, blasfemará de su tabernáculo, podría ser o bien hablar contra el templo que está en la tierra, o más probablemente contra el lugar de Dios en el cielo. En resumen, hablará mal de Dios, de quién es, de dónde está y también de los que están con él. Blasfemará, maldecirá a todos estos. Al anticristo se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Parte de su éxito es que pelea contra los que están de parte de Dios y le sirven a él. Tiene la capacidad, y esto es entendamos que todo el poder que tiene Satanás es siempre un poder delegado. Todo lo que está ocurriendo es porque Dios deja que ocurra. Cuando habla de que al anticristo se le permite hacer guerra contra los santos y vencerles, ¿quién está permitiendo que los santos sean vencidos? Lo está haciendo Dios. Dios está permitiendo que estos santos sean vencidos. Eso es ahí en Apocalipsis. Dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Él pelea habrá unos judíos que estén en el desierto, pero también en el resto del mundo habrá gente convirtiéndose, habrán santos por la predicación de los 144.000, que no olvidemos que están en este momento evangelizando, y será un momento de gran persecución contra los santos como no ha sido nunca, como no ha habido antes, y serán perseguidos, masacrados y muertos al final. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En estos segundos 3 años y medio, lo que llamamos la gran tribulación, el que va a tener toda autoridad sobre el mundo, el que va a tener todo el poder, va a ser esta bestia. ¿Cuál era la respuesta del hombre ante este poder? Los hombres no se rebelan contra la bestia, sino que la adoraron, versículo 8, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y estas son las obras de Satanás, del anticristo. Habrá a nivel global, esto es lo que tú decías, María José, habrá a nivel global un cambio de pensamiento, y los pueblos que no creen en ninguna clase de Dios cambiarán su forma de pensar para creer en la existencia de un Dios, pero lo verán como un enemigo. Será el que está ahí arriba y que quiere acabar con nosotros. También creerán en la existencia de las cosas espirituales, porque el líder que tienen es un líder religioso y político, las dos cosas. Confiarán y adorarán al dragón y al anticristo. El anticristo mezclará la política con la religión y será el líder de ambas. Los versículos, tendrá poder absoluto, es lo que nos ha dicho el versículo antes, ¿de acuerdo?
Los versículos 9 y 10 son un llamado a los creyentes a que perseveren hasta el final, sabiendo que habrá una justicia final y perfecta. Y estos dos versículos que están ahí en medio son un oasis en medio de... no sé, calificarlo el capítulo más oscuro de Apocalipsis, pues podría ser el capítulo más oscuro de Apocalipsis, donde tenemos a esta Trinidad satánica que llega a gobernar y que llega a engañar a todo el mundo abiertamente, mostrándose quién es, engaña a todo el mundo para que le siga, y al final esta Trinidad satánica tiene poder total de lo que está pasando en la tierra. Como siempre, autoridad delegada de Dios. Dios está permitiendo que esto pase. Posiblemente, por eso digo, en el capítulo más oscuro de Apocalipsis tenemos estos dos versículos en los cuales se anima a los creyentes a que perseveren, sabiendo que en medio de todo eso Dios va a hacer la justicia perfecta, que todo esto no se le ha escapado a Dios de las manos, sino que Dios hará la justicia. Del 11 al 18 tenemos la segunda bestia, que lo vamos a llamar el falso profeta. Y dice ahí que al ver sus obras... Venga, vamos a leerlo. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Qué curioso esto. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Una de estas 3 cosas tenía que tener. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Al ver sus obras, vuelvo a las notas, parece que tiene un paralelo evidente con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y tengo en la siguiente página 2 recuadros sobre el falso profeta y Espíritu Santo. Y fijaos, el falso profeta ejerce su poder en nombre del anticristo, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo en nombre de quien actúa. De Cristo. Y por eso Cristo dice: me conviene que se vaya, vendrá otro como yo, él os hablará de lo mío, dice esa frase. Fijaos, el falso profeta hace que adoren al Cristo, nunca busca su propia gloria este falso profeta, esta segunda bestia. Busca siempre la gloria de ¿quién? Del anticristo. Pues era absolutamente igual con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Cristo Señor, es el que ha recibido realmente la vida. Fijaos, una de las señales del falso profeta es hacer bajar fuego. Y el fuego, pues varias veces tiene relación con el Espíritu Santo. Cuando baja por primera vez el Espíritu Santo, se posa sobre los hombres semejante a lenguas de fuego. El falso profeta nos dice que engaña a las multitudes. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Aquí hace totalmente lo contrario. Pero realmente está convenciendo de su punto de vista, voy a decirlo así. Eso es. El falso profeta lo está haciendo hacia la mentira, convenciendo de mentira, y el Espíritu Santo está convenciendo de verdad. Fijaos, el falso profeta es el encargado de dar vida a la imagen. ¿Y quién es el encargado de darnos vida a nosotros?
Cristo dice, si bebieres, le dice a la samaritana, si bebieres de este agua que yo tengo, que yo te ofrezco, es agua que salta para vida eterna. ¿Y qué es ese agua? Sino el Espíritu Santo. El que nos da la vida eterna es el Espíritu Santo cuando entra dentro de nosotros. Entonces, ahí también tenemos un paralelo. Fijaos el último. El falso profeta es el encargado de sellar a los hombres. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El falso profeta sella a los hombres. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Sella a sus hijos. Lo vimos hace un par de domingos. El Espíritu Santo es el que sella a los hijos. Entonces, la Trinidad satánica está copiando todo el rato a lo que hace la Trinidad y al papel de los diferentes dentro de la Trinidad. Por eso, después, página 63, dice: al ver sus obras parece que tiene un paralelo evidente con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Si los cuernos sugieren poder o fuerza, el falso profeta debe ser alguien inferior en poder por tener solo 2 cuernos. Y también el Espíritu Santo, dentro de la jerarquía divina, el Espíritu Santo es el tercero. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, su apariencia es como de cordero, hablando de su apariencia inocente y debilidad, en contraste con su voz que es poderosa y revela su maldad. Es curioso porque la palabra bestia es literalmente animal feroz. Y esto que la Biblia describe como una bestia, ¿cómo viene representado? Como un corderito inocente que no va a hacer daño a nadie, y realmente se manifiesta lo que es a través de su boca. Se manifiesta que es peligroso y es asesino y es poderoso a través de su boca. Eso funciona exactamente igual que nosotros. Nosotros nos manifestamos a través de lo que decimos. De una fuente dulce no puede salir agua salada o agua amarga, y al revés tampoco. Es curioso que quiera aparentar esa inocencia cuando literalmente la palabra significa animal peligroso. Al igual que levantarse del mar podía ser levantarse de occidente, levantarse de la tierra puede ser venir del oriente, puede ser que sea un líder oriental o alguien que viene del oriente, podría ser. Al igual que en la Santa Trinidad hay una jerarquía. En esta Trinidad diabólica encontramos que el dragón da poder al anticristo y el falso profeta, la segunda bestia, está sujeta al anticristo, enfocando en la adoración, exactamente igual que en la Trinidad divina, la Trinidad de Dios. Dios da poder al Hijo y el Espíritu Santo da honor y honra al Hijo. El falso profeta nunca promueve su propia adoración o gloria. Las obras del falso profeta se centran en hacer qué. Y es curioso que ese hacer qué en castellano no lo vemos, porque lo traducen de forma diferente. Pero en estos versículos del falso profeta, la palabra hacer qué, que es la palabra poieo, aparece 8 veces en estos versículos. Y está diciendo que el Espíritu Santo hace qué, influencia a hacer algo. Exactamente igual que el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos mueve, primeramente a arrepentimiento y después nos mueve a hacer las obras de un Hijo de Dios. Puede hacer grandes señales para demostrar que es tan poderoso como los 2 testigos de capítulo 11, porque podían matar con fuego de su boca. Este falso profeta puede hacer que baje fuego del cielo. Engañará a las naciones haciendo grandes señales y milagros. Quizá parte del engaño es hacerles creer que siguiendo a la bestia no morirán de hambre, ni por las plagas, ni por los desastres, lo que estábamos hablando antes. Los hombres son engañados a que si están con él, del lado de Satanás y de la bestia, el anticristo y el falso profeta, pueden estar a salvo. También da vida a la estatua, y es curioso, la palabra literalmente, cuando habla de dar vida, es neuma, que es espíritu. Este falso profeta dará espíritu a la imagen.
y como ha dicho Elena, podría ser sencillamente un demonio que entra dentro de esa imagen. Engaña a las personas también para que se haga, esto final del versículo 14, engaña a los hombres para que le hagan una imagen a la bestia. Y esto todo tiene que ver con idolatría y adoración. Le hacen una imagen para adorar al anticristo. Ahí tengo lo que los sacerdotes consiguieron, que unos panes se convirtieran en serpientes. Esa imagen, la que se levanta, puede ser una que esté en el mismo templo de Dios, una imagen que esté en el mismo templo de Dios y cumpla la abominación desoladora de la cual habla Daniel 9:27, 11:31, habla también Mateo 24:15 y habla 2 Tesalonicenses 2:4. Esta imagen con vida o apariencia de vida hablará de alguna manera, no entendemos cómo, y hará matar al que no la adore. El falso profeta es el que hace que la marca sea puesta sobre todos los hombres. Esta marca será una forma de identificación por la cual saber a quién sigues o a quién perteneces. Si sigues al anticristo o al enemigo mundial, que será en ese momento Dios. El que no tenga la señal, una de las 3 señales, porque son 3 realmente, 3 señales, el que no tenga ninguna de las 3 es que es hijo de Dios, entonces puede ser asesinado. El poner la marca en la frente o en la mano habla de algo que se podría ver fácilmente. Se podrá identificar en aquellos días muy fácilmente quién sigue a Cristo. Y el que siga a Cristo, pues tienen las autoridades y las mismas personas tendrían el derecho de matarlos. Esta marca será también una forma de acceso al alimento que será controlado por la bestia. Recordad que en el quinto sello, pero el quinto sello tenía que ver con diezmar la comida a nivel mundial. En estos momentos en los que estamos, de muchísimos desastres, además hay falta de comida a nivel mundial. Es muy fácil que como tiene la autoridad y tiene el poder, el anticristo maneje toda la comida y él sea el que a través de la marca reparta la comida. El que tiene la marca puede tener comida, el que no puede tener la marca no puede tener comida. Esto sería pero los que piensan que estarán en la tribulación, he escuchado en varias ocasiones que ponen énfasis y he escuchado a una persona también, ponen énfasis en tener un sitio de tierra, con tierra, para poder cultivar en esos días. Y lo he escuchado en un par de ocasiones. Y tendría sentido. Los que piensan que los creyentes estaremos en el tiempo de tribulación, tiene su sentido hacer algo así. Muy bien, habrá 3 posibles formas de identificación para obtener alimento. La primera es una marca desconocida. Dice, versículo 16, y hacía que todos se les pusiese una marca en la mano derecha, no sabemos, o en la frente, no sabemos, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, será una marca, será el nombre de la bestia, que no sabemos. Igual es Nike, o igual es McDonald's, o no sé. Un reportaje, y ahora me parece que Suiza, ahora están poniendo microchip y sirve para todo. Te determina la temperatura basal, o sea, si estás enfermo, llamas a tu empresa, automáticamente ese microchip se conecta con tu empresa y dice, no, está perfectamente aliviado. Puedes comprar con ello, digo, era esto, porque
Es una cosa rara lo que va a ser, pero... y luego no pueden comprar ni vender solo con esto. Sí. O sea, ese va a ser el dinero, va a ser todo su médico, todo. Puede ser. Hay tecnología para implantar microchips. No, que ya está implantado, ya está implantado. La tecnología existe, si será, y se ha especulado mucho, será un código de barras, será un tatuaje, será un microchip, puede ser. Y ya veis, encima hay 3 variantes. Habrá el que diga, no, ponme en la frente, o a mí no ponme en la mano, o ponme el número. Pero este no puede ser, porque este chip tiene que llevar información de anticristo. Y eso es lo que tú dices, No lleva... tiene toda la información. No, es pero que dice no que sé. igual es algo parecido, ¿no? Que No, es, bueno, o sea, puede ahora- ser, pero no es eso, digo. Sí. Lo podéis ver por internet, porque lo podéis ver, es un microchip, tiene toda la información de tu banca, o sea, tiene tu número de cuenta, todas tus transacciones, todo, y encima ese te puede medir la temperatura basal, si estás enfermo, si estás... O sea, es una cosa así de pequeñita y ya se ve. Queda claro que no es una locura. Igual hace 100 años leerían esto y dirían, esto es una tontería, ¿cómo hay una marca que pueda decir todo lo tuyo o identificarte? Porque al final es una identificación esto. Entonces, bueno, da lugar, y si dais una vuelta por YouTube, veréis toda clase de posibilidades. Desde luego es curioso. Pero nos quedamos... ¿por qué hay 3 señales? Yo estaba preguntándome esto. No tenemos respuesta. Quizá es para clasificar a las personas. Quizás para clasificar a los que son muy seguidores y muy devotos. Quizá es para clasificar a los pobres de los ricos. Quizá es para diferenciar. Podría ser. Ahora no sabemos, y ahora nos suena muy raro. Pero en ese momento será absolutamente normal. Los que estén viviendo en ese momento lo entenderán. El siguiente capítulo, bueno, preguntas. Igual yo tengo más que vosotros. Yo más que preguntas, no sé si habéis visto ayer en televisión, 3 alimentos están haciendo ya, preparando, porque como falta y va a faltar, por los árboles quemados, porque la tierra no produce, porque el agua no cae. 3 alimentos, ¿los habéis visto? Los han cogido, les tuestan, los hacen harina y luego enseñan el pan y comen, y ¿a qué te sabe? A pan, y huele a pan. Con cucarachas, luego también se pueden comer así, las cucarachas, grillos y saltamontes. Bueno, eso ya lo están comiendo por China, los saltamontes y eso. Como Juan el Bautista vamos a acabar. Qué manjar. Qué manjar. Sí, Lo que están empezando a hacer. Lo que queda claro es que lo que se puede hacer hoy en día va a veces más lejos que nuestra propia imaginación. Y lo que hoy en día pensamos que es imposible, en unos años puede ser una realidad. Yo y seguramente lo habré dicho antes, pero hace 25 años no existía internet y hoy es imposible vivir sin internet. Y no solamente que está en un ordenador que va súper lento, que el módem va haciendo ruido, pi, es que lo llevamos encima. Es que llevamos encima el internet. Y algo que no estaba hace 25 años ha cambiado la forma de ver la vida. Entonces, puede ser que en 10 años aparezca otra cosa así. Pues puede ser. Capítulo 14. Capítulo 14 vamos a tener algunas visiones. Vamos a ir rápido. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.
y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este capítulo 14 lo he llamado la alabanza, el mensaje. Son 3 ángeles, 3 mensajes, y yo lo voy a considerar todo un mensaje. La alabanza, el mensaje y la siega. Y empieza diciendo, después que Juan vea el horror que está ocurriendo a nivel mundial en la tierra, claro, Juan tiene que observar estas escenas de autoridad de la bestia, de persecución contra los hombres, de adoración del anticristo a nivel mundial, y tiene que estar con los ojos así diciendo, ¿qué cosa más terrible está ocurriendo en la tierra? Pues lo que ve automáticamente después es una imagen de gloria. Y si en el cielo veía a los sellados de Satanás, ¿a quién ve en el cielo? A los sellados de Cristo en esta ocasión. Mientras en la tierra los sellados alaban al anticristo, en el cielo se da la alabanza real. Los sellados alaban al Cristo real, el único que realmente merece la honra. Estos deben ser los mismos que encontramos en el capítulo 7. Su misión era evangelizar el mundo y aparentemente ya han sido llevados al cielo. No habrán sido muertos porque Dios, si recordáis, Dios les había sellado para protección. Estos 144.000 no podían ser tocados. Este grupo conoce un canto que nadie más conoce y lo cantan delante del trono y de los que están en la escena. Se han añadido a esa imagen celestial del principio, se añaden los 144.000 ahora. Las características de este grupo lo conocemos: no se han contaminado con mujeres, siguen al Cordero, fueron rescatados como primicias y en sus bocas no fue hallada mentira. Estos 144.000 judíos son los primeros judíos sellados y redimidos por Dios, por eso llamarles primicias. Las primicias, veis, ese subrayado que hay justo debajo, dice: las primicias eran en tiempos de la ley los primeros frutos que se traían de la cosecha. Había que traer de forma especial, se traían 3 ofrendas de primicias, coincidiendo con las 3 fiestas más importantes: la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y Pentecostés. Los judíos traían en primer lugar las primicias y después diezmaban de esa misma cosecha todo lo que les daba su campo. Tú no tenías que diezmar de lo que comprabas, solo era de lo que daba tu campo. Primera a los Corintios 15:23 hace un paralelo con la idea de las primicias. Y esto es Pablo yendo... no me acuerdo, no he mirado la cita, pero esto es Pablo yendo a, creo que es Asia, y el primero que se convierte, Pablo dice que este nuevo convertido fueron las primicias de los de Asia. Creo que es Asia. No lo vamos a mirar. Y las primicias significa una parte de lo que va a venir después. Cuando ponían las primicias, los judíos, era lo primero, y normalmente, yo no soy hombre de campo, pero normalmente parece ser que las primicias eran también lo de más calidad que daba la cosecha. Entonces daban lo primero y además era lo mejor de la cosecha. Fijaos, estos que durante la tribulación estaban predicando, estos 144.000, al mundo, incluido a sus hermanos judíos, que estaban inicialmente a favor de la bestia. Esta frase no tiene mucho sentido, o me faltan comas. Lo voy a explicar yo. Tenemos a estos 144.000 primeros sellados que están evangelizando el mundo, y recordad que los primeros 3 años y medio los judíos rechazarían a los 144.000 para apoyar a este líder, que sería años. El anticristo se revela lo que realmente es y los judíos escapan de este anticristo. Y la mayoría de los judíos, la mayoría de la nación judía, sería salvada por Dios, como vemos en el capítulo 13, y seguramente conocerían el Evangelio y conocerían a Dios. Entonces, esos 144.000 tiene sentido que le llamen las primicias, porque son los primeros judíos que son rescatados. Dice la porción que sigue,
ahí en el 6 hasta el 20, parece una profecía de todo lo que está por acontecer, el cumplimiento del plan de Dios. Vamos a ver el mensaje de los ángeles, luego vamos a ver la tierra es segada, y eso va a ocurrir, esa tierra segada va a ocurrir en la sexta copa. Después vamos a ver las copas, pero esto es una imagen de lo que acontecerá después. Esto nos complica bastante a la hora de interpretar, porque cronológicamente nos quita el sentido, porque nos está diciendo una escena que está en el futuro, que todavía no ha acontecido. Los mensajes. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje llega a todo el mundo. Puede ser que estos ángeles a gran voz sean audibles a nivel mundial. Puede ser que todos escuchen este mensaje. Es una incógnita, pero los mensajes los dicen a gran voz, y parece que solo son 3 ángeles, entonces eso podría ser una opción. Pero Juan ve a continuación en lo alto del cielo un ángel que trae un evangelio eterno para predicar a todos los hombres en la tierra. Decía a gran voz: temed y dad gloria, porque su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, curioso el mensaje de este primer ángel. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. ¿Por qué decir estas 4 cosas? Podría haber dicho al que hizo los animales, o al que hizo las estrellas, al que hizo a los hombres, pero en Apocalipsis 8, que tenemos los sellos, fijaos qué 4 cosas son las que son diezmadas o terciadas. Versículo 7, la tierra. Versículo 8, el mar. Después, nos falta, el tercer ángel tocó y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Aquí están las fuentes de aguas. Y en cuarto ángel tocó y fue herida la tercera parte del sol. Aquí el mensaje del primer ángel está diciendo: todos los males que han acontecido, el Dios creador y controlador de todo eso es el que está mandando este mensaje. No es el anticristo, no es su autoridad. El que está mandando el mensaje es el creador y controlador de todo esto. Si os fijáis, no solamente en los sellos, pero en las trompetas también son diezmadas: tierra, mar, cielo y fuentes de agua. El segundo ángel usa la imagen de Babilonia para representar al reino o sistema. Déjame que lo lea. Dice el segundo ángel: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, la ciudad de Babilonia fue la cuna de la idolatría. Allí los hombres construyeron la torre de Babel como un monumento a la rebelión y a la religión falsa. Construyeron esta torre y dijeron: vamos a llegar a la misma presencia del Dios del cielo y decirle que los hombres también somos grandes. En el capítulo 17 y 18 tenemos descrita la caída de Babilonia. La razón de su caída es su propia corrupción y cómo ha corrompido a los demás. Este es el mensaje del segundo ángel. El mensaje del tercer ángel me falta, a ver si encuentro una frase. El mensaje del tercer ángel habla sobre el juicio que recibirán los que apoyan a la bestia, a su imagen o llevan su marca. Dice, el mensaje es: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Os acordáis que he dicho que uno de los mensajes del anticristo y del engaño del falso profeta
era decir: venid con nosotros, que con nosotros estaréis a salvo de la ira del gran enemigo, del gran Dios que está en el cielo. Nosotros podemos hacerle frente con nuestro poder. Pues el mensaje del tercer ángel va directamente contra eso. Es decir, vosotros, los que habéis sido engañados, los que pensáis que vais a estar protegidos si recibís la marca de la bestia, que sepáis que de eso nada. El juicio es algo terrible, con frases tan fuertes como beber del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en su copa. Fijaos que son palabras súper duras. Beber del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en su copa. Y también otra frase dura: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no hay reposo para ellos. El versículo 12 es un ánimo para los justos que vivan en medio de todo lo que ocurrirá, como en el 13:10. Igual que en el capítulo 13 teníamos el 9 y el 10, que son un paréntesis en medio de todo el desastre, aquí tenemos esos versículos. Versículo 13: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Los que dicen que el Espíritu Santo no tiene personalidad, que es simplemente una influencia o una fuerza, como la fuerza del mar, o la fuerza del viento, la fuerza de la electricidad, pues no sé cómo explican esto, porque aquí dice claramente que el Espíritu habla, y el Espíritu dice ese mensaje de ánimo. Los versículos, dejadme que termine el capítulo 14. Los versículos 14 al 20 hablan de dos siegas. Hay desacuerdo entre los intérpretes en qué significan estas dos distintas ciegas. Ciegas, no, siegas. Fijaos lo que dice estos versículos: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién va a ser semejante al Hijo del Hombre? Cristo. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Cristo mismo mete su hoz y siega. Versículo 17, esto es otra siega diferente, fijaos. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Lo primero es mies, es fruto, y lo segundo especifica que es una viña. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y esto corresponde a la batalla de Armagedón, que es la copa número 7, que está en el capítulo 16. Entonces, como digo, esta imagen está un poco fuera del tiempo. Eso, como he dicho, nos complica. Rápidamente, ¿por qué dos siegas diferentes? Algunos creen que la siega de la mies y la siega de la viña es el juicio a los hombres enemigos de Dios. Otros, basándose en la parábola de Mateo 13, 10, 36, vamos a ver esto, Mateo 13, 36, un hombre siembra un campo y vienen los enemigos y siembran cizaña junto con el trigo. Versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña
y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, la segunda interpretación es que la mies que es cortada por Cristo somos o serán los cristianos que estén en ese momento. Y esa viña, la cual es segada por los ángeles, y el fruto es llevada al lagar, son los malos que recibirán castigo. En particular los que se junten en el valle de Armagedón, el valle de Jezreel, y ahí quieran pelear contra Dios. Dice, a favor de la primera interpretación debemos decir que cuando se hace la siega, pues esto sería más bien de la segunda interpretación, debemos decir que cuando se hace la siega no se habla de juicio ni recompensa. En la primera siega, en la de Cristo, fijaos que simplemente dice que ha llegado la hora de segar y se siega, y no se habla de castigo. Pero en la segunda sí que se especifica que hay juicio. B, el que hace la siega es Cristo. Esto es significativo, pues Dios recoge a los suyos. En tercer lugar, el C, en la siega de la viña se especifica juicio destructivo. Fijaos que MacArthur piensa de la primera manera. Cree que las dos siegas corresponden a los enemigos de Dios. Y es interesante. En las dos interpretaciones, terminamos con esto, en las dos interpretaciones la escena donde es pisado el lagar de Dios corresponde a la sexta copa, la guerra en Armagedón, del capítulo 16, versículos 14 al 17. Esta guerra acontecerá más adelante, entonces debemos ver este pasaje que hemos leído, esta escena de la siega, como una visión, resumen y profecía de lo que viene por delante, incluyendo la redención de los santos y el juicio de los malos. ¿Preguntas? Muy bien, muchas preguntas.